bueno saludarles en esta noche. Estamos aquí listos. Esta noche nos toca compartir en capítulo 2 de Apocalipsis. A mi esposo y a mí vamos a hablar sobre la iglesia de Pérgamo. Qué interesantes son los mensajes. Me gusta siempre repetir que Dios da los mensajes a la iglesia para que nos preparemos, porque sabemos que la iglesia ya no aparece en el capítulo 4. La iglesia está, el mensaje hasta el capítulo 3, la Odisea, y ya aparece hasta el 19, del 11 al 21, que regresaremos con Cristo. Amen. Bien, voy a dar lectura para entrar rápido en tema. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 12 al 17, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Wow. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí viene la reprensión dura. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Este está en el versículo 6, donde Éfeso rechazó esta doctrina. Ahorita yo les voy a explicar lo que es esta doctrina. Dice: por tanto, dice Dios, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hasta aquí. Este es el mensaje, y se tienen que dar todos los versículos. Pero antes de yo entrar en tema, para que empieces tú, Max, nada más quiero decir esto: el nombre de Pérgamo significa elevación o matrimonio. Elevación porque estaba un poquito más arriba de lo que era la iglesia de Esmirna, donde estaba situada geográficamente. Pero matrimonio es por lo que ocurrió con esta iglesia, que vamos a estar compartiendo todo esto. Pero te doy tiempo a ti, Max. Yoli, esta iglesia era una iglesia donde literalmente también dice elevación o altura. Ese es en griego. En hebreo es casamiento, que se casó. Esta iglesia tenía un templo gigante en el monte, donde parecía como un gran trono templo. Para decir la verdad, decía el trono templo de Pérgamo, porque de lejos era un edificio levantado, era un templo que estaba levantado, y de lejos parecía como trono. Todavía las ruinas están ahí. Ahora, este templo era tan precioso, tan bonito, que en Berlín, Alemania, hicieron una réplica de ella. Y en 1930 terminaron. Y la razón que te doy diciendo este dato, porque las desfiles de Hitler pasó por allí, y muchas veces hay videos de ese museo ahorita. Y ese templo era el templo que edificaron los griegos para Zeus, es el dios de ellos, ¿no? Ahora, pero durante el tiempo de esta carta que fue escrito, ahí estaban adorando un dios que se llamaba el dios serpiente de la medicina. Nosotros miramos... Esculapio, era Esculapio. Ajá. Esculapio. Esculapio. Entonces, lo que decía
ese era un emblema que ahorita lo tenemos en la medicina, Sí, que yo es sé. un cetro con una serpiente enredada. En las ambulancias En está. las ambulancias están. Entonces, lo que allí adoraban era la sanidad, la medicina, y era una iglesia pagana, o no iglesia, era un pueblo pagana que odiaba otras religiones. Mira, aquí, por ejemplo, en Pérgamo significa matrimonio. Se llamó también así porque en Pérgamo es donde se hizo el primer pergamino. Ok, esta es historia bonita, pero aquí lo importante, ahí muere Antipas, el testigo fiel del Señor. ¿Cómo surgió esta iglesia y de dónde vino? Yo les voy a explicar. Cuando Darío llegó al poder en Babilonia, que derrotó a Nabucodonosor y su hijo Evil-Merodach y los otros reyes, conquistó Darío. Cuando Darío conquista Babilonia, entonces todos los sacerdotes huyeron a Pérgamo y trajeron esta doctrina. Ándale. Ahora, por ejemplo, aquí ya nos da Dios la diferencia entre la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Son dos distintas. La de Balaam, sabemos qué hizo Balaam. Enseñó, él aconsejó, iba a maldecir a los hijos de Dios, a la nación, pero él aconsejó al rey Balac a que hiciera fiestas, invitara a los judíos, y ahí es donde se mezcló todo eso, y en un solo día hubo una muerte de 24,000, ahí nada más en un solo día, de 24,000 hombres que se juntaron con las hijas de los moabitas, ¿no? De Balac y todo esto. Entonces, pero aquí está lo importante. También, obvio los dos, ¿verdad? Pero la doctrina de los Nicolaitas. ¿Qué es la doctrina de los Nicolaitas? La doctrina de los Nicolaitas es cuando el emperador Constantino, ¿sabes qué? Por eso se llama matrimonio, porque es cuando la iglesia se casa con el Estado. Porque según Constantino, el emperador, según él se convirtió a Cristo, pero lo que él hizo fue unir a la iglesia en el siglo III, a la iglesia la unió con el Estado, entonces ahí la iglesia ya es una iglesia carnal. Y estamos hablando aquí de estos Nicolaitas. ¿Sabes que como llegó el sacerdocio babilónico, ellos impusieron sacerdotes, obispos y todo esto? Aquí es donde ya surge todo esto. Y porque también el versículo 6, Éfeso rechazó esta doctrina, pero Pérgamo abrazó esta doctrina y ahí entra una mundanalidad. ¿Sabes cómo surgió? El emperador ya empezó a hacer fiestas. Él le hacía edificios, le hacía a los obispos edificios muy lujosos. Entonces todo esto empezó a atraer la iglesia, y ahí es donde la iglesia se casa con el Estado y entra en una mundanalidad tremenda. Yoli, no por nada, pero para decir la verdad, nosotros estamos mirando que esa doctrina de los nicolaitas todavía está presente hoy día, sí. pero no como estaba formado en la antigüedad, porque hoy día miramos que la iglesia ha casado con el mundo, y el mundo está dentro de la iglesia, y es un tipo que Dios aborrece, por supuesto, ¿no? Ahora, es que los nicolaitas mezclaba el paganismo con las verdades de la Biblia, y que no se puede. Es como aceite y agua, no se puede mezclar. Pero ellos tentaron, y tristemente hay personas que son débiles en la fe y aceptan toda esa basura muchas veces. Pues ahí es donde surge, Max, precisamente ahí es donde surge la ordenación de sacerdotes, de papas, las vírgenes, las monjas. Ahí es donde surge. Exacto. Eso tenemos que entenderlo, porque sabemos que es una doctrina y es una enseñanza
totalmente contraria y aborrecible, dijo el Señor, la que yo aborrezco. Es una doctrina. ¿Por qué? Porque el mundo entró a la iglesia y la iglesia siguió al mundo. Ahí, ¿sabes qué hacía este emperador? Les hacía fiestas, les daba dones a los hombres ricos, ¿no? Entonces, ahí es donde la iglesia empieza a seguir su mundanalidad. Tristemente, pero es la realidad. Entonces, estamos viendo aquí ya la idolatría, el trono de Satanás. ¿Qué es el trono de Satanás? Donde se ofrecía incienso a sus dioses. ¿Qué es idolatría? La idolatría que encerraba perversión sexual, encerraba religiosidad, etcétera. Ya conocemos todo eso muy bien. Y comidas también sacrificados. No, claro, a los ídolos, sí, a los falsos, demonios. Sí, exacto. Sí. Y también se llamaba el trono de Satanás, porque de lejos ese templo de Sirius que estaba edificado parecía como trono. Y entonces el trono de Pérgamo era el trono de Satanás, donde Satanás literalmente, porque adoraban el dios serpiente, donde literalmente moraba Satanás, porque allí estaba la crema innata del paganismo. Y luego le ofrecían incienso también. Le ofrecían incienso, o sea, hacían todo lo que uno hace con Dios, ¿verdad? De adoración y todo esto. Claro que eso pues es perversidad, porque sabemos que todo eso no viene del Señor. Sí. Todo eso Dios lo aborrece y Dios nos amonesta. La idolatría, mira, son las cosas que el hombre busca y quiere. La religiosidad, ¿verdad? Tener a alguien a quien adorar, no al Dios verdadero, a nuestro Dios. Exacto. No. Y luego, pues el dinero, el sexo, la perversidad y todo esto. Y Satanás lo ofrece. Satanás lo ofrece a la gente para que la gente esté quieta. Y desafortunadamente ese engaño sabemos que hasta hoy día está bien vivo y está más aumentado. Y esto se va agravando más y más y más. Entonces, dice la palabra de Dios que en los posteros de ellos mucha gente se apartará de la fe. Y que se están apartando en enseñanzas de Nicolitas, de Balaam y enseñanzas antiguas paganas que no deben meterse, porque la pura palabra de Dios es que el creyente debe seguir. Es la palabra de Dios que purifica a nosotros, nos santifica, nos hace fuerte. Pero si estás en otras enseñanzas, abres tu corazón a cosas malas, diabólicas, que lleva a la persona a una esclavitud. Y eso es lo que Dios quiere que nos evitamos, ¿no? Sí. Y bueno, también, ¿qué enseñanza nos da Dios con esta iglesia? Cuando el mundo entra a la iglesia y cuando la iglesia sigue al mundo. ¿Qué estamos viviendo ahorita? No, mira, no se puede separar. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso dejó su primer amor, quebrantado el primer mandamiento. Esmirna, una persecución tremenda. ¿Por qué esa persecución? Pues sabemos, por servir a Dios, porque ellos no se inclinaron a los dioses. ¿Y qué es lo que Satanás te ofrece? Él te ofrece todo lo que tú quieres. Bueno, es engaño, ya sabemos, pero él te presenta primero lo bonito, como Adán y Eva, ¿verdad? Dijo, no, mira, este árbol es rico, delicioso este fruto. Si tú comes, no, vas a ser tú como Dios. ¿Y qué hicieron? Vas a morir. Comieron, pero no les dijo, vas a morir. Ahorita es exactamente lo mismo. Satanás está ofreciendo, porque estamos viviendo, desafortunadamente, estamos viviendo tiempos donde el evangelio ha sido tan distorsionado. No que haya otro, como dijo Pablo en Gálatas 1:7. No hay otro. El evangelio es puro, el evangelio es santo, el evangelio es eterno. Pero el hombre lo ha distorsionado. Me gustó una profecía que escuché ayer de una verdadera sierva de Dios. Amén. Cuando la toma el Espíritu e irrumpe el Espíritu de Dios en una profecía, precisamente para todos esos falsos predicadores que predican por dinero, por sexo, por todo esto. Es
terrible el juicio y la sentencia. Y decía el Señor a través de mi hermana, decía que va a tomar cuenta Dios rápido de todos estos falsos predicadores. Triste y horrible para ellos. Pues yo creo que la gran apostasía que vamos a ver en estos días, y lo estamos viendo, Correcto. tiene que ver con la gente que, por esa razón que dice la palabra aquí, la bendición es que Dios va a dar maná del cielo, pan del cielo. ¿Quién es el pan verdadero? Es Cristo, Jesucristo. mi Rey. Entonces, el creyente debe comer pan del cielo, que es la palabra de Dios. Nosotros, ese es el premio que nosotros tenemos. Sí, amén. Si comemos otro tipo de pan, es pan ofrecido a ídolos y demonios. Nosotros debemos a comer la palabra de Dios y meditar en ella, Yoli. Eso es muy importante en estos tiempos. Pan leudado. Pan con levadura. Mira, me gusta esto. Mira, por ejemplo, aquí dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, como vimos el domingo en el estudio, ¿verdad? Daré a comer del maná escondido, del maná, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, aleluya, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué es esta piedrecita blanca? Esta la vemos en Apocalipsis 21. ¿Sabes? Sí sabes lo que es, ¿verdad? Pues creo que es donde en la antigüedad la piedra es una bendición, porque allí ponía el nombre de una persona. Mira, ¿no? Cuando se presentaban ante un juez en un pleito, ¿verdad? En un litigio, se presentaban. Entonces, el que salía inocente le daban una piedrecita blanca. Oh, wow. Y el culpable le daban una piedra negra. Entonces, y en esa piedrecita indica la liberación, la libertad y que él es inocente de toda acusación. Ah, wow. Eso es lo que Dios nos da. Mira qué lindo. Y por eso Dios ya desde ahorita, yo sé que la tenemos y no somos culpables delante de Dios de pecado, porque nuestro Jesucristo, Él ya vino y Él pagó todo por nosotros. Así que esa es la piedrecita blanca de la que gozamos. Fíjese, Yoli, en el Antiguo Testamento la Biblia mostraba que el pectoral del sacerdote había Urim y Tumim. Donde el sacerdote podía escoger lo que era la voluntad de Dios y lo que no era la voluntad de Dios. De una manera Dios hablaba. Eso, sí. Y ya entonces, este es lo mismo concepto de la piedra blanca y negra, ¿no? Que estás hablando, ¿no? Es el mismo, que Dios trae la bendición, ¿no? Sí, al que es justo, y la maldición es que no. No, y fíjate que, por ejemplo, qué bonito, porque nosotros somos inocentes delante de Dios. Mira, qué bonito, el nombre Nicodemo, ¿sabes qué significa? No. Inocente de sangre, limpio. Wow. Y no es casualidad, porque capítulo 3, ahí de Juan, es el nuevo nacimiento. El número 8, uno de sus significados es nuevo nacimiento. Wow. Entonces, sí tiene mucho significado, pero eso es lo bonito, que nosotros estamos justificados delante de nuestro Padre. Yo decía en un programa pasado, yo les decía, Max, yo hablé sobre la ira de Dios y sobre la ira del Cordero. Ahora, el Cordero, claro, porque él fue martirizado, sacrificado, y que han hecho de ese sacrificio la humanidad se ha burlado. Bueno, no todo, ¿verdad? Porque aquí estamos nosotros que amamos a Dios y todo. Pero en la ira del Padre, ahí ya no hay misericordia. No. Tú te vas a presentar, los que se van a presentar ante el Padre, no hay misericordia. Y dice, ahí les decía también que en Juan 5, 22 y 27, ahí dice que el Padre todo juicio dio al Hijo. Entonces, todo el que se presente en ese trono blanco, en el día del juicio final, va a ser espantoso. Yo no quisiera estar de verdad en ese lugar. Así que por eso desde ahorita hay que corregir nuestras vidas. ¿Sabes qué, Yoli? Pérgamo fue conocido que era un
lugar donde no toleraba otras religiones. Los judíos estaban perseguidos, Sí. pero los cristianos, y miramos que este pastor fiel, Antipas, que fue un mártir allí, y muchos que estaban allí, los fieles, están amonestados de mantenerse la fe, guardar su fe hasta que sea como sea. Y sabes que esa persecución existe hoy día en diferentes países donde están persiguiendo la iglesia y hay personas que necesitan mantenerse fiel a costo de su propia vida, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Sí. Y yo no dudo que también en los Estados Unidos hay persecución tremendo para los cristianos fieles, porque el mundo no quiere que hablamos de Cristo, no quiere que nosotros nos levantamos a la iglesia de Dios aquí en la tierra. Mira, los judíos, estamos hablando en Pérgamo, los mismos judíos perseguían a los judíos cristianos. ¿Ok? Eso es como ahorita, el cristiano carnalote persigue al cristiano espiritual. Exacto. Es exactamente lo mismo. Entonces, ellos fueron unos grandes perseguidores de los mismos judíos. Te voy a hacer una pregunta y me gusta siempre decirlo, porque por respecto a lo que hablabas ahorita de la persecución. Mira, ¿tú crees que aquí, en Occidente, en Estados Unidos, entonces aquí no tenemos persecución? No. Sí ¿Aquí no hay tenemos. demonios en los aires? Bueno, esa es una idea que Dios, el Espíritu Santo, me ha corregido. Porque tenemos, mira, nosotros todo lo que verdadero creyente pasamos. ¿Sabes qué dicen los carnales? Mira, mucha gente llora, el Espíritu la toca. ¿Y qué dicen los religiosos y los carnales? Está en pecado, mira cómo llora, mira esto. Siempre están enjuiciando. Ahora, ¿cómo vienen los dardos? Sí, muchas veces no viene con cárcel, azotes, pero viene con dardos venenosos. La familia se levanta, enfermedades, persecuciones. ¿Cómo que no? Sí, el verdadero creyente, dijo el Señor, que el que toma su cruz, nos preparemos porque viene persecución. Esa es la realidad. Fíjese, Yoli, hay cristianos que están en cárceles ahorita por predicar. Okay. Las noticias no lo van publicando, claro pero que no. hay personas que han predicado en frente de las protestas en las clínicas de aborto. Hay personas que están arrestados por predicar en el capital de los Estados Unidos y en diferentes lugares. Ahí están. En California hay personas perseguidos y arrestados. En estados liberales también lo mismo. Entonces sí hay persecución. Claro, claro que sí hay. Pero esto es obvio. Tú sabes, los noticieros, especialmente aquellos enemigos de Dios, enemigos de la cruz de Cristo, ellos no publican esto. No. La verdad la oímos en los noticieros cristianos y sabemos que sí hay persecución. ¿A poco no han encarcelado y no han golpeado a gentes que se paran junto a las marchas gays y aborto y todo esto? Válgame un testimonio, no recuerdo qué siervo, un médico, cómo fueron y casi quemaron su clínica. Porque él estaba ayudando a mujeres que habían querido abortar y habían sido dañadas. Él las estaba ayudando y fueron y no recuerdo qué mal le hicieron a la clínica por ayudar a esa gente. Los encarcelan, los golpean los mismos policías. ¿Cómo que no? No a ese grado. Claro que no. No estamos hablando como allá en Oriente, Medio Oriente, todo eso. Pero de que hay persecución, sí hay. Persecución, siempre la vamos a tener. Dijo mi hermano Pedro, que el que quiera servir a Cristo, que preparemos nuestras vidas porque vamos a ser perseguidos por el nombre del Señor. Fíjese, esta administración que va a entrar ahorita está tratando de economizar. Y una de las cosas, van a cortar los fondos que dan a las clínicas de aborto. Vas a ver el escándalo que se va a levantar. Que se levante. Ellos no quieren que se corten los fondos, ¿no? Pero lo van a hacer porque vamos a tener que mantener un
economía bien justo aquí en Estados Sí, Unidos. sí, amén. Amén. Y es lo que nosotros necesitamos y hay que dar gracias a Dios por esta oportunidad nueva que Dios está dando a esta nación. Porque fíjate, ¿por qué se ha dividido? Tú dime. Porque unos quieren la perversidad, la perdición, y otros queremos lo de Dios. Amén. Entonces está dividida. Todo esto nos indica el levantamiento de la iglesia. Amén. Por Amén. eso, pueblo, hermanos, amigos, oyentes, tenemos que vivir por Dios y para Dios, y tenemos que consagrar nuestras vidas y ya no ser como esta iglesia de Pérgamo, en donde había la doctrina de Balaam, el dinero, que es lo que la idolatría, la perversidad y todo esto. Nosotros debemos de desecharlo y la iglesia tenemos que hacer nuestra decisión para Jesucristo. 2 minutos si vas a compartir algo. Sí, compartimos ahorita esto del Apocalipsis porque son eventos que van a tomar lugar en el futuro. Y es para no asustar a la gente, sino prepararlos para que se pueden ser justos y limpios y preparados para la venida del Señor. Así y es. eso es lo que estamos haciendo ahorita. Sí, porque sabemos que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia perfecta. Pero yo voy a hacer una invitación en esta noche para los que queremos corregir nuestras vidas, vivir por Dios y para Dios. Ya no vivas en pecado, no hagas cosas que le desagradan a Dios. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, te damos gracias por haber compartido tu preciosa palabra. Guarda, Señor, a todo tu pueblo en obediencia, Señor, en seguridad de todo ataque y dardo del enemigo, de toda avaricia, de todo pecado. Líbranos y ayúdanos. Te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bonita es la palabra del Señor, qué hermosa. Esto no lo debemos de ver, Max, como algo negativo o como algo que, muy duro, me asusta. Pues qué bueno si nos asusta y nos arrepentimos. Pues qué bonito, gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, les amamos en Cristo Jesús. Y recuerden, Cristo viene pronto, pero más pronto de lo que nosotros pensamos y nos imaginamos. Así que hay que vivir por Dios y para Dios, porque Él viene por una iglesia